Hola a todos, hoy vamos a hacer un aro de luz para hacer selfies o un foco de selfies y Chris nos va a explicar primero lo que significa. Pero es como que lo que se ponen las youtubers de maquillaje detrás de la cámara para que en los ojos se les haga circulito ese y para que tengan luz directamente en la cara. Pues esto es igual, solo que tú te lo pones en el móvil para hacerte un selfie. Para hacerlo vamos a necesitar una guirnalda de luces de LED. Podéis usar solo unas cuantas luces. También vamos a usar 2 tapones de botella, que he usado estas de leche, y pilas de botón. Empezamos recortando la parte de arriba de la botella de leche. Podéis usar una botella de refresco o lo que sea. A mí me gusta esta porque es más grandecita. Recortamos un poco lo que sobra y ahora lo que vamos a hacer es usar eso como contenedor de nuestro foco. Este foco o aro de luz también nos va a servir de linterna, si queremos para un proyecto de ciencias. Bueno, pues lo que hacemos es marcar dónde vamos a ir poniendo las distintas lucecitas y con la punta de unas tijeras vamos haciendo los agujeros. Podéis poner tantas luces como queráis, cuantas más, pues más luz va a dar vuestro foco. Yo voy a decorarlo poniendo un poco de goma eva y pintándola para hacer un emoji. Podéis dejarlo sin decorar, pero a mí me parecía más gracioso un emoji sonriendo para que así cuando haga la foto me acuerde de sonreír. Bueno, pues hago en la goma eva también los agujeros para poder meter luego las luces y una vez hecho eso lo pinto, aunque luego lo remataré mejor. Con la misma técnica podéis hacer un aro de maquillaje grande o lo que necesitéis. Lo que es divertido es ver cómo vamos a enchufar y desenchufar las luces. Bien, cogemos nuestra guirnalda y la hemos cortado por un lado. Ahora lo que hacemos es desenganchar las distintas luces para que nos queden individuales con un solo cable. Yo lo que he hecho es conseguir en total voy a poner 6 luces, las voy a poner de 2 en 2 y entonces he cortado 3 cables de 2, como veis, y los he unido al final de forma que tenga todos los negativos en un lado y todos los positivos en el otro. Esto, ya digo, también puede ser un proyecto para el colegio. Yo he cortado los cables porque mi guirnalda era para enchufar y yo quiero que vaya a pilas, porque claro, enchufarnos esto no tiene sentido. Entonces he cogido 3 pilas de botón, cada una es de 3 voltios. Para conseguir 9 voltios pongo una pila encima de la otra, positivo, negativo, y ahora les voy a poner una cinta alrededor. Bueno, en realidad es washi tape, que a mí me encanta para estas cosas porque como se corta con la mano pues es más fácil. Bien, ahora veis, si conecto un cable en un lado y el otro en el otro funciona. Si luego al revés no funciona, Esa es una característica de las luces de LED. Bueno, pues visto que funciona, vamos a seguir. Ahora, las bombillas las vamos a poner en los agujeros que hemos hecho en nuestro tapón. ¿Veis? Ponemos las 6. Y volvemos a comprobar que funcionen. Yo lo suelo probar de vez en cuando, no va a ser que acabe todo el proyecto y luego tenga que empezar de nuevo. Ahora con un poco de pegamento fijo esas luces. ¿Veis cómo va a ir, no? Ahora le pongo la parte de la botella que habíamos recortado por la parte que no tiene rosca y la parte de rosca lo dejo para el final, para tapar todo lo que es el circuito. Entonces pongo pegamento caliente o pegamento normal en la parte de abajo de la botella y lo pego. Ahora quiero que la pila de botón quede en la parte de arriba de este recipiente. Entonces voy a rellenar el hueco que hay entre los cables y la parte de arriba con goma eva y cartón, de forma que la pila me quede justo al borde. Pego uno de los bornes en la pila, le doy la vuelta y ahora el otro, lo que voy a hacer, el otro alambre, lo pongo, ¿veis? Que quede de forma que cuando yo pongo el tapón, solo girar el tapón me haga de interruptor. Apago y enciendo girando el tapón, ¿veis? Facilísimo, Bueno, pues ahora para sujetarlo al móvil podríamos haber hecho una armadura inmensa, pero se me ha ocurrido que lo más fácil es con un palito de lado, lo voy a forrar con el mismo washi tape que estaba usando, con la misma cinta adhesiva, corto un poco lo que sobra y ese mismo palito, si se lo pego a mi tapón, luego lo puedo meter por la parte de atrás de la funda del móvil, por donde está el agujero de la cámara, de una manera muy sencilla. ¿Veis qué fácil? Bueno, también podría sujetar el palito a la vez que sujeto el móvil, Muy sencillo. Vamos a rematar un poco nuestro emoji para que quede mejor y ya lo tenemos. Fijaros qué fácil, Menudo foco chulo hemos hecho. Bueno, pues si os ha gustado no dejéis de ver nuestros vídeos, que dentro de poco voy a hacer una funda para Musical.ly súper chula.